Aquí sí ya vamos a necesitar una ayuda, ¿verdad? Vamos a necesitar de alguien para poder sacar eso que nosotros queremos, ¿verdad? O sea, darle nosotros sentido a estos resultados, ¿verdad? No me va a decir verdadero o falso. Entonces, para eso, dentro de la misma presentación, permítanme un momento, dentro de la misma presentación, yo aquí tengo qué son las funciones. ¿Verdad? Ya habíamos hablado de esto, aquí se vuelve a poner que es la rutina diseñada para devolver un resultado de una operación que el usuario quiera realizar. ¿Verdad? Entonces, también ya habíamos mencionado parte de una función y en este caso la función que nosotros vamos a estar utilizando para poder convertir este resultado con las opciones aprobado y reprobado, o sea, con las opciones que nosotros queremos mostrar, vamos a tener que ayudarnos con la función sí. Yo creo que en el caso de ustedes nunca habían escuchado de esa función. Solo me confirman. Yo creo que no, ¿verdad? ¿O algo? No, Ok. No, Bueno, esta función trabaja con los operadores de comparación. Porque cuando nosotros utilizamos los operadores, lo que hacemos es la pregunta. Entonces, aquí dentro de la función sí, ¿verdad? Sabemos que las partes de la función es el nombre, que está representado de color rojo, así como está aquí, ¿verdad? Nombre de la función, y la palabra sí es el nombre de la función. Paréntesis de apertura están de color celeste, argumentos de color verde. En el caso de Norma, que fue usted quien me preguntó la vez pasada, que cuántos argumentos creo que fue, ¿verdad? Tenía una función y yo le dije, depende, ¿verdad? Por ejemplo, hemos utilizado suma y promedio que tienen argumentos infinitos, ¿verdad? Pero en el caso de la función sí, mire, solo me pide 3 argumentos. ¿Cómo lo sé? Yo mencioné que cuando una función tiene argumentos infinitos, al final tiene 3 puntos suspensivos. Esta no lo tiene, esta tiene exactamente solo 3, que es la prueba lógica. Bueno, aquí está tal cual lo muestra Excel. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Pero usted me puede decir, profe, ¿qué es eso? La prueba lógica que él menciona aquí es la pregunta. Es cuando usted dice, el promedio de matemáticas es mayor que la nota de aprobación. Entonces, usted ahí hace la pregunta. Entonces, el primer argumento es la prueba lógica. ¿Qué es esto que nosotros hicimos aquí, ¿verdad? Sería prácticamente esto, es la pregunta que iría como primer argumento, ¿ya? Ahí reemplazaríamos esto por lo que acabo de mostrarles. Ya vamos a ver un ejemplo. El valor sí verdadero es lo que se va a mostrar si la pregunta que nosotros hicimos es sí, el resultado, o sea, es verdadero. Pero si la pregunta que nosotros hicimos, la respuesta es no, o sea, es falso, entonces aquí nosotros colocamos lo que queremos que se muestre cuando nos devuelva falso, ¿verdad? Vamos a ver más abajo. Aquí está la función sí, ¿verdad? ¿Qué significa, qué hace la función sí, mejor dicho? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor lógico, verdadero o falso, ¿ya? Ojo, dice comprueba si se cumple una condición. Entonces, esto que yo estoy sombreando aquí en Excel sería mi condición. ¿Cuál es la condición? D9 es mayor o igual que C7. Entonces, esa pregunta es la condición, ¿verdad? Por eso dice, comprueba si se cumple una condición. Vale, voy más abajo. Ahí lo vuelve a mostrar y aquí está la explicación, ¿verdad? La prueba lógica es la condición establecida por el usuario. El valor si falso, valor si verdadero, valor que devuelve si se cumple la condición.
Valor si falso, valor que devuelve si no se cumple la condición. ¿Ya? Vale, pero me voy a quedar por aquí para hacer el ejemplo. ¿Vale? Voy a utilizar aquí el lápiz y vamos a utilizar esto. Vamos a escribir aquí. Le vamos a poner, bueno, así, un color más, quizás un, no sé, vea, vamos a ver. Bueno, creo que el amarillo está bien. Voy a poner igual. Igual, permítame que no sé por qué. Ahí está. No sé si se ve quizás el rojo, ¿verdad? Igual, ahí está. Igual, sí. Sería la función paréntesis. Vale. ¿Cuál sería el primer argumento? El primer argumento sería la pregunta. Como dice allá, la prueba lógica. ¿Verdad? Vale. Voy a hacer dos ejemplos. Coma o punto y coma, depende de lo que Excel me pida. Luego, si la pregunta que yo haga, la respuesta es, sí es cierto, sí, así es verdadero, entonces aquí yo coloco lo que quiero lo que quiero mostrar cuando sea verdadero. Entonces aquí, esta primera parte es, sí, la pregunta es verdadera. ¿Ya? Ese sería el segundo argumento. Explicado, vean, aquí solo estoy explicando, coma, pero si la pregunta que yo hago me dicen, no, fíjese que no, entonces eso significa que es falso. Entonces, aquí se coloca, si la pregunta, perdón, si la pregunta es falso. ¿Ya? Y se cierra paréntesis. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Un ejemplo podría ser igual si 7 es mayor o igual que 7, coma. Ahí estoy haciendo la pregunta. Yo sé que es verdadero, por lógica sé que es verdadero. Entonces, de acuerdo a la función, tengo que colocar, si la pregunta es verdadera, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería, si quiero colocar un texto, por ejemplo, decir, sí, solamente por decir la palabra sí, entonces coloco comillas y coloco la palabra sí. Cierro comillas. Coma, pero si en algún caso esto, por ejemplo, fuera falso, entonces yo aquí tengo que colocar lo que yo voy a contestar si en algún caso la pregunta me diera falso. Entonces sería no. ¿Ya? Ahora, de acuerdo al ejercicio, ¿cuál fuera el resultado? ¿Sí o no? De acuerdo al ejemplo, ¿cuál fuera el resultado, chicas? ¿Sí o no? Falso, porque dijiste que lo que vale es la primera respuesta que da. Solo una de las dos le va a dar, no. O sea, aquí yo tengo la pregunta, que es la condición, ¿verdad? Que yo hice, pero si esto me da verdadero, entonces, si la pregunta es verdadera, esta parte es la que se contesta. O sea, aquí usted coloca, voy a utilizar aquí el pilo, permítanme. Aquí usted está colocando lo que se mostraría si la pregunta es verdadera. Entonces nosotros estamos colocando que si esto me da verdadero, el resultado sería sí. Pero si esto me da falso, el resultado sería no. Entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿La condición que yo he colocado aquí es verdadera
o es falsa? Yo es verdadera porque cumple 7 es igual a 7. Ah, ok. Entonces, ¿cuál fuera la respuesta? Sí. Así es, la respuesta sería lo que nosotros le dijimos en la área, mejor dicho, en el argumento donde se coloca cuando el resultado de la pregunta es verdadera. En este caso nosotros pusimos sí. Vale. O sea, le estoy tratando de explicar aquí, vale, porque si yo me voy a Excel, ya para, bueno, ahora no va a ser el único día que vamos a ver esto, ¿verdad? Así que no se preocupe. Vale, me voy a colocar aquí en la F, ¿vale? Y le voy a decir, es igual, sí. Y me dice, sí. Y ahí en pequeño, miren, me aparecen los 3 argumentos. Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. O sea, ¿qué dice? La prueba lógica habíamos dicho que es la pregunta que nosotros hacemos, ¿verdad? Que es la que representa la pregunta. Vean, representa la pregunta que vamos a hacer. Ahora, de acuerdo a la configuración del sistema, le dije, si usted se fija ahí en pequeñito, después de prueba lógica, me muestra punto y coma. Eso significa que yo en esta computadora, para uso de Excel, debo de utilizar punto y coma como separador. Si a usted aquí solo le muestra coma, entonces usted solo usa coma. Eso ya no depende de mí ni del programa, sino que es de la configuración, ¿verdad? Va, entonces, y luego me dice el segundo argumento, ¿verdad? Valor si verdadero, otra vez punto y coma, y valor si falso. Y con eso termina, ahí no hay ningún punto suspensivo. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Sería, el promedio es mayor o igual que la nota de aprobación. Ya con eso hago la pregunta. Ahora coloco punto y coma. Ahora, si esta pregunta me da verdadero, entonces en lugar de que me diga verdadero, que para mí verdadero no significa nada, yo quiero que me diga aprobado, o sea, que ese alumno, perdón, que ese alumno aprobó la materia de matemática. Entonces yo quiero que diga aprobado. Entonces, si da verdadero, yo le voy a decir aprobado y cierro comillas. ¿Por qué dijimos que lo estamos colocando entre comillas? Vamos a ver si se acuerdan de lo que dije. ¿Por qué dijimos que lo íbamos a poner entre comillas? Porque es texto. La palabra aprobado es un texto, entonces se coloca entre comillas. Vale, pero aquí yo tengo solamente la respuesta si la pregunta me da verdadero. Pero si en algún caso la pregunta que yo estoy haciendo me diera falso, entonces yo de una sola vez le digo qué es lo que quiero que muestre cuando el resultado sea falso. Yo le voy a decir, ¿verdad? Si su nota no es mayor ni igual que 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el alumno reprobó la materia. Entonces le decimos reprobado. O sea, en la función sí, de una sola vez yo puedo generar la respuesta si es verdadero y la respuesta si es falso. ¿Ya? Entonces, al presionar Enter, él me va a decir aprobado. Pero ¿qué pasa si este alumno reprueba? Por ejemplo, digamos, no, en la nota 1, híjole, 8 le puse. No, hombre, si este se había sacado 4. Entonces le cambio a 4. ¿Qué significa? Que el promedio le va a disminuir. Por lo tanto, el alumno en su promedio ahora tiene 5. Y miren, automáticamente cambió a reprobado. ¿Sí?
No sé si tienen preguntas ahora. Yo tengo una pregunta, o sea, ahí cuando introducimos esa fórmula para el promedio, tenemos que poner siempre el aprobado y el reprobado entre comillas. Cuando usted en esta área, que es el segundo argumento, va a agregar texto, no importa qué texto sea o qué palabra sea, siempre va entre comillas. Ajá, pero lo que yo quiero, no sé si no me di a entender, de que siempre va a llevar esa aprobación. Si va a estar, por ejemplo, el aprobado es en el caso que sea verdadero y reprobado en el caso que sea falso. O sea, como son notas, o sea, introducimos esas palabras. Así Y es, como son notas. podrían ser otras palabras. Sí, podrían ser otras palabras. Por ejemplo, si usted me dice, mire, fíjese que yo tengo un listado de clientes. Quiero saber si el cliente, por ejemplo, usted puede comparar, vea, digamos que nosotros tres somos clientes. O la compañera le da hey, por decirle así, vea, Helen tiene un crédito de 1,500. Norma, usted tiene un crédito de 2,000 y yo tengo un crédito de $500. Entonces, de acuerdo al crédito que nos dieron, yo quiero saber quién es cliente A, quién es cliente B y quién es cliente C. Entonces yo puedo decir, si el crédito es mayor a 1,500, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, lo vamos a hacer en dos, si es cliente A o cliente B, porque aquí estamos trabajando solo con dos. Entonces yo digo, si el crédito es mayor a 1,000, por ejemplo, significa que es cliente A, pero si no, es cliente B. Entonces, como yo lo hago con créditos, le cambio los valores, ¿verdad? Ahorita, como es con promedio, yo utilizo aprobado o reprobado. Pero si hubiera sido de crédito, yo puedo utilizar cliente A, cliente B, un ejemplo. Si hubiera sido, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, si un empleado tiene AFP Confía o AFP Crecer, por ejemplo, yo puedo decir, vea, si Helen, su AFP es Confía, descuéntele $25, pero si no, $50. Entonces, la función sí me ayuda a hacer la pregunta y en base a esa pregunta dar una respuesta si es verdadero y una respuesta si es falso. O sea, la puedo utilizar para diferentes situaciones. Como parámetros tengo que tener así, por ejemplo, en ese de cliente A o cliente B. Ajá, son parámetros que nosotros mismos estamos decidiendo que van a tener. Está bien, gracias. Ahorita, ajá, muy bien. Y es muy buena pregunta, ¿vea? Ahorita por ser el primer ejemplo lo saqué con un promedio porque es bastante común esto porque nosotros estamos en esto, ¿vea? Ustedes son estudiantes, yo soy profesora, entonces ustedes hacen sus tareas, tienen sus notas, sus ejercicios. Entonces es más como familiar la parte de las notas, ¿vea? Y el promedio. Por eso empezamos siempre con este ejercicio. Pero con esto acuérdese que este nada más es el ejercicio de comprobación, para que usted vea cómo funciona tanto los operadores de comparación como lo que es la función sí. No sé si tienen preguntas. Mañana vamos a continuar, mañana sí vamos a hacer un ejercicio todo, para que se vaya comprendiendo mejor. ¿Tienen preguntas? ¿Más? No, ya está bien. Vale, ok. Entonces, no sé si nos quedamos hoy hasta acá. Ya son las 4. Ni se siente el tiempo. Entonces mañana haríamos así, un ejemplo. Sí, mañana sí haríamos un ejercicio. Ya para que ustedes también lo puedan realizar. Vaya, está bien. Ok, Norma. Feliz tarde. Feliz tarde. Ok. Bueno, adiós, cuídense. Adiós, Helen.